en lo que estamos viviendo hoy a través de este virus, de esta pandemia, y aún a través de uno de los países que son referentes proféticamente hablando, que es Estados Unidos, que es aún la China, nos estamos viendo la realidad de lo que estos tiempos nos marcan. Y la Biblia nos había dicho eso, la Biblia ya había hablado sobre ese tema, y no sé cuántos tienen claridad que estamos en el final de los últimos tiempos, porque es muy diferente los últimos tiempos al final de los últimos tiempos. Y en ese final de los últimos tiempos es lo que estamos hoy viviendo. Y quiero que, para que tengamos una directriz clara del entendimiento de esto, en Isaías 60, vamos un momentico a Isaías 60. Isaías 60 nos ayuda a entender este panorama. Y dice Isaías 60, levántate. Si usted tiene a alguien ahí al lado, si no está solito en su casa y si tiene a alguien, o si no, diga al Espíritu Santo, dime estas palabras a mí si no tengo a alguien para decírsela. Dile al que está cerquita, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Voy a decirle eso aquí que tengo aquí a Sofía, a Sandra cerquita, les voy a decir, Sofi, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y sigue diciendo el versículo 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso es lo que estamos hoy viendo. Y quiero decirles, amados, que lo que en estas últimas semanas hemos escuchado del tema del virus, esto es solamente inicios. Hace 8 días vimos que las camas de UCI no estaban, no habían habilitadas, por eso aquí en el Valle del Cauca estuvimos un tiempo quietos los fines de semana, pero esto se va a colocar más complejo y ayer estuve mirando cómo está Perú. Perú es una condición brutal, muy difícil. Los tanques de oxígeno ya no tienen, camas de UCI ya no tienen, es muy difícil lo que están viviendo y dice la Biblia, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y no solamente estoy hablando del tema del corona, estoy hablando escúchame muy bien, el Señor hace mucho tiempo nos había hablado que potestades de demonios habían sido sueltas sobre estos últimos tiempos, el final de estos últimos tiempos. Y muchos escuchamos, pero no hemos entendido lo que significa eso. La palabra lo está diciendo aquí, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y hay, pero hordas, centenares, millares de demonios que han sido desueltos para desbaratar, dañar, destruir las vidas de muchos. Y aún muchos de los que Dios había destinado, los que Dios ha destinado, el propósito es desbaratar sus vidas. Pero mire lo que sigue diciendo allí. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Repito, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Estamos en una realidad compleja a nivel social, mire, yo me quedo aterrado, el tema de la pedofilia, el tema del abuso, mire,
Hace poco me di cuenta que el tema de los robos y los problemas cibernéticos, los abusos cibernéticos, los robos cibernéticos, aumentaron casi un 400%, llegaron 30 y 300, yo no sé cuánto por ciento, casi un 400%. Claro, la gente está, esta epidemia hizo que mucha gente se tornara a los medios digitales y esto ha sido brutal, brutal lo que está sucediendo a través de eso. Pero ahorita quiero que vamos a profundizar un poquitico más. Pero ante todo lo que está viniendo, ante lo que aún ha de venir, dice la palabra, mas sobre ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria. Ahora, amados, hay algo muy tremendo, que hay una realidad de las tinieblas que se están encrudeciendo. Ayer hablaba con la iglesia de Pereira y nos sucedió el día miércoles en la oración, fue algo muy tremendo, porque el día miércoles estábamos orando y cuando estábamos orando, sentí muy fuerte el reprender espíritu de estupor. Y cuando empiezo a reprender espíritu de estupor y a echar fuera ese demonio, el estupor es un espíritu que trae adormecimiento, como letargo, como que no entiendo las cosas, como que me dejo llevar, como me quedo así como que medio dormido. Cuando paramos de orar porque hacemos un pause, los hermanos dicen que sienten y continuamos orando, cambiamos de personas que están orando. Cuando paramos de orar el miércoles en la oración juntos, me dicen dos hermanas, en el momento que empezaste a reprender, uy, aterrador, me llegó un sueño, pero impresionante. Yo, o sea, antes de que empezaras, empezó un sueño y luego que reprendiste, ese sueño se fue. Fueron dos hermanas que hicieron lo mismo en ese mismo momento y dije, tremendo. Y cuando el espíritu me llevó a reprender ese espíritu de estupor, recuerdo que durante esta semana ha sido una lucha muy fuerte porque a las madrugadas me levanto y empiezo a orar y mi mente a veces no se puede como concentrar, pero cuando empiezo a reprender esto y empiezo a adorar a Dios y este tiempo he empezado a orar en lengua de una forma diferente que el Espíritu me ha dado, he visto que la atmósfera y las condiciones empiezan a cambiar. Pero es porque se está viviendo todo lo que les estoy diciendo aquí, amados. Porque tinieblas cubrirán y oscuridad las naciones. ¿Ya? Pero mire, amados, acá hay algo muy importante. Acá hay algo muy importante. Y es que más para que realmente nosotros podamos ver esa gloria de Jehová para estos últimos tiempos y nosotros podamos reflejar esa gloria de Jehová para este último tiempo, es necesario que nosotros podamos ser entendidos. Ser entendidos. Y ser entendidos, amados, demanda muchas acciones. A mí me gusta colocarle como nombre a las prédicas. Como profesor, no sé. Y meditando en qué nombre posiblemente se le podía colocar a esta enseñanza, sentía colocarle el nombre hacer para entender. Hacer para entender. Pero ese hacer posiblemente muchos tal vez puedan entender, no hacer dentro de mis acciones naturales carnales, como le decíamos ahorita, de que nos congregamos, oramos, ayunamos, pero eso más allá que un ritual, eso tiene un sentido espiritual. Y hay muchas cosas que nosotros debemos hacer para poder entender lo que el Señor tiene. Y sucede que hay un problema muy fuerte en el pueblo de Dios, dentro de nosotros como hijos de Dios. Y ese problema es que somos tardos para oír. Vamos un momentico, vamos a pasearnos en la Biblia. Vamos un momentico a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Hebreos 5. Entonces muchos tal vez dicen y piensan, venga, es que yo vivo luchas difíciles, a veces no puedo vencer, muchas veces recaigo en el pecado,
se me dificultan muchas cosas en mi vida. Y quiero decirles es que la lucha siempre la vamos a tener. Siempre vamos a tener luchas, pero el recaer en las mismas cosas, eso debe llevarnos a un entendimiento mayor de lo que está sucediendo en mi corazón y aún a nivel espiritual y lo que el Señor te está permitiendo hacer a través de esas circunstancias. Pero eso demanda una posición, y estoy hablando especialmente a los que ya tienen un tiempo en el Señor, a los que ya han escuchado y han caminado en el Señor. Porque existen bebés espirituales, pero existen personas que aún ya teniendo tiempo, pudiendo ser aún maestros de muchos, todavía son necesarios de leche, dice la Biblia. En Hebreos capítulo 5 vamos a entender dos claves de por qué muchas veces recaemos y muchas veces no llegamos al nivel del entendimiento que Dios quiere llevarnos. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos os habéis hecho tardos para oír. Y quiero que subraye en su Biblia esta parte. Os habéis hecho tardos para oír. Mire que ahorita que teníamos una reunión, Yami le decía, mire, en esa palabra que estamos leyendo con la pastora hay dos verbos, habría 4 verbos, decía Yami. Y sucede que es importante identificar en la Biblia aquellas palabras que demandan acciones. Y aquí la Biblia nos dice que nosotros, oigan, nosotros, porque a veces nosotros le echamos la culpa al diablo también, y el diablo tiene gran culpa, pero a veces somos nosotros, escúcheme muy bien, que permitimos cosas en la vida y que esas situaciones que permitimos en la vida son las que traen también unas consecuencias en nuestro ser. Porque dice la Biblia, porque os habéis hecho tardos para oír. Y ahorita voy a explicar bien qué sucede y cómo se da esta grosura de corazón, por qué es que somos tardos para oír, por qué es que no discernimos bien las cosas, por qué no entendemos bien las cosas espirituales, por qué muchas veces recaemos y por qué a veces no nos apropiamos de nuestras armas espirituales. No sé si normalmente yo hablo muy ligero, no sé si estoy hablando muy ligero y bueno, voy a tratar como de ir más despacio porque a veces yo hablo muy ligero, ¿estoy hablando muy ligero, Charo? No voy normal. Ah, bueno, ya Sofía y Sandra me dicen por acá que está hablando como ligero. Sí, pero voy a tratar de ir más suave para que podamos seguir como atentos a lo que el Señor tiene. Sigue diciendo entonces en Hebreos 5, 12. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien, en el discernimiento del bien y del mal. Aquí viene algo clave, amados. Dice la Biblia que muchas de las cosas que vivimos porque nos hemos vuelto tardos para oír. Y ahorita vamos a entender bien qué significa ser tardos para oír, con 2 ejemplos que la Biblia nos enseña sobre ese tema. Pero aquí dice que una persona que es madura espiritualmente o ha alcanzado madurez espiritual, dice que tiene los sentidos los usa, ¿ya? Y esos sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, lamentablemente, amados, nuestros sentidos espirituales están con callo. Lamentablemente nuestros sentidos espirituales están adormecidos, no los usamos, no los vamos a percibir. No es porque nosotros seamos muy buenos o muy duros, no. Los sentidos espirituales de nosotros se sensibilizan en la dependencia de Dios, en la búsqueda de Dios, en la humillación, en el confesar.
pero muchas veces nuestros sentidos espirituales realmente no están dinamizados. Y por eso a veces, como le explicaba hace unos días que compartía, por eso es que a veces somos ciegos espiritualmente, somos engañados espiritualmente, recaímos constantemente. Por eso es que aún pudiendo ya ser maestros, somos niños necesitados de leche. Por eso es que nos volvemos tardos para oír, porque no entendemos lo que el Señor, por eso es que somos tan almáticos, por eso es que nos gusta el placer, por eso es que nuestra vida normalmente es movida por nuestros deseos solamente y no por el espíritu y la voluntad de Dios. Por eso es que sufrimos por las escaseces, por eso es que sufrimos por las dificultades, porque somos todavía niños y nuestros sentidos espirituales no son sensibles, no son ejercitados. Y vamos a ver dos ejemplos para que podamos nosotros mirar la causa de por qué estos sentidos no son sensibles, de la importancia de nuestro corazón no sea engordado, nuestro corazón sea dispuesto realmente y nosotros podamos ser prontos para oír. Hubo un momento que Jesús estaba con sus discípulos y en ese momento que Jesús estaba con sus discípulos, él les recomendó algo. Vamos un momentico a verlo. Vamos un momentico ahí en la palabra. Vamos a Lucas. Lucas. Entonces tengamos estos dos aspectos claros, amados. Uno, estamos en un tiempo difícil, las tinieblas se han aumentado, pero el Señor dijo que nosotros íbamos a resplandecer en medio de este tiempo. Dos, somos tardos para oír muchas veces y adicional de que somos tardos, nuestros sentidos no son sensibles. Ahora vamos a entender lo que Jesús está tratando de hacernos llevar esa profundidad. Y les decía que en Lucas capítulo 9, versículo 43, allí estaba Jesús con sus discípulos. Y Jesús les acababa de decir que sucede que ellos no habían podido echar fuera un demonio. Y le preguntaron los discípulos, venga, ¿y nosotros por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y ahorita Pipe hablaba de ello, porque hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Y después de que Jesús le dijo esto a los discípulos del acontecimiento que sucedió en aquel momento, les dijo lo siguiente, sigue diciendo, y todos se maravillaron de la grandeza de Dios, porque en ese momento Jesús acaba de echar fuera un demonio de un joven y su padre estaba muy preocupado y los discípulos no habían podido echar fuera ese demonio. Y dice aquí en el 43, todos se admiraban de la grandeza de Dios por ese acontecimiento y por eso tan soberano, porque desde el niño el muchacho dice que echaba babasa, se tiraba contra el fuego, contra el agua, el muchacho estaba endemoniado y era muy difícil, sobre el fuego se echaba. Y los discípulos no habían podido echar fuera demonios, pero Jesús sí. Y dice, y maravillándose todos de estas cosas que hacía, dijo Jesús a sus discípulos, ojo aquí, Jesús les dijo a sus discípulos, y aquí es importante que seamos muy atentos, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. Si tiene como subraya esa frasecita y ahorita vamos a meditar en ella. Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras. ¿Qué dice? Ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras. Si uno tal vez leyera esta parte y leyera uno el versículo 45, uno decía, venga, Jesús es como injusto. Les dice cosas que ellos no entienden. Le dice cosas que ellos no perciben, que ellos no alcanzan a captar. Porque dice el 40 y 45, pues ellos no entendían estas palabras.
pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿De qué les estaba hablando Jesús? Jesús le estaba hablando allí a los discípulos sobre algo que era necesario que aconteciera. Y él dijo, mire, les voy a decir algo, es necesario que yo tenga que morir en algún momento. Esa misma frase que Jesús les dijo en ese momento a los discípulos, se los había dicho en muchos momentos, o sea, en muchos momentos ya Jesús le había dicho, por diferentes circunstancias, vea, es necesario que yo muera. Hubo un momentico que Jesús le dijo eso a los discípulos y llegó Pedro que era como tan atacado, cuando les dijo, venga, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres y que perezca y que muera. Cuando Pedro escuchó eso, dijo, no te acontezca tal cosa, Señor. Y Jesús, entendiendo lo que había en el corazón de Pedro, dijo, te reprendo, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas del cielo, sino en las cosas terrenales. Y mire, hay una cosa que tienen las acciones, hay una cosa que dice la Biblia, pero el sentido de lo que Dios tiene por medio de la situación, a lo que dice la palabra, es mucho más poderoso. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es que iba a morir físicamente, que iba a padecer, pero eso sencillamente no era el mensaje. El mensaje fuera de que si iba a morir, iba a padecer, es que iba a traer redención, salvación, y eso iba a traer también persecución en un futuro. Pero ellos no alcanzaban a discernir lo que Jesús les decía. Pero ¿saben por qué no entendían lo que Jesús les decía? ¿Y saben por qué nosotros no entendemos por qué las luchas que vivimos? ¿Y saben por qué a veces no entendemos de que tinieblas van a cubrir la luz? Porque el versículo anterior, Jesús les dijo, mire, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y es porque muchas veces no hacemos que nos penetren bien en los oídos estas palabras. Escúchenme, muchas veces no hacemos que nos penetren en los oídos bien las palabras. Y Jesús allí le estaba diciendo a sus discípulos, mire, yo voy a morir, pero el morir tiene un poder especial. El sufrimiento que voy a vivir va a ser complejo. Y fue tan difícil el sufrimiento que dice la Biblia que Jesús sudaba gotas de sangre por lo duro el sufrimiento. Y mucha gente dice, no, ¿cómo así que tenemos que vivir sufrimiento? ¿Cómo así que tenemos que vivir escasez? ¿Cómo así que tenemos que vivir quebranto? ¿Cómo así que tenemos que vivir en medio de esta pandemia? ¿Cómo así que tenemos que vivir dificultades? ¿Cómo así es que si el Señor dijo que iba a resplandecer la gloria, pues tiene que ser todo mejor, más bonito? Es porque no entendemos realmente lo que el Señor tiene, porque somos naturales, carnales, porque no alcanzamos a percibir y a ahondar en las cosas espirituales. Por eso Jesús les dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y cuando la Biblia está hablando de hacer, ¿ya? Está hablando de una posición erguida. El original de esa palabra hacer es temesimi, y esa palabra significa erguido, activo, radical, activo. Es una disposición radical, activa que voy a tomar yo para tomar, escúcheme, las armas de nuestra milicia, que son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero hemos pensado que las armas de nuestra vida son naturales, que las soluciones a las cosas son naturales, que el problema es con mi hermano, con mi papá, con mi esposo, el problema es por el trabajo. Y eso simplemente es una consecuencia. Pero cuando nosotros nos apropiamos de las armas espirituales, realmente vamos a hacer que nuestros sentidos, nuestros oídos se sensibilicen. Que nuestro discernimiento se agudice. Que nuestros ojos espirituales sean apercibidos también. Y vamos a entender el poder del sufrimiento, del quebranto, el poder de la restauración. Vamos a mirar lo que sucedió anteriormente y por qué Jesús les dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque anteriormente, en el acontecimiento que había sucedido de Jesús con los discípulos, que estaban tratando de echar fuera un demonio y no pudieron echar fuera ese demonio de ese joven. Vamos a leerlo para que no quede como tan parafraseado, sino para que podamos verlo literalmente en la palabra.
Vamos ahí mismo, en donde estamos, capítulo 9, pero vamos a mirar desde el 37. Dice así. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta de él. Ese es el quebrantamiento, el sufrimiento que mucha gente sufre, vive. Y rogué a tus discípulos que le echase fuera y no pudieron. Rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Sigue diciendo, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Si tiene como señalar, subraya estas dos. Y esta es la generación que estamos viviendo hoy. Una generación incrédula y perversa. ¿Y sabe por qué se ha agudizado la incredulidad y la perversidad? ¿Ya? Ojo. Porque vivimos solamente por lo que vemos. Si no tocamos, si no palpamos, esta sociedad nos volvió racionales. Esta sociedad nos volvió naturales. Y hizo que desde pequeños, eso es algo que a mí me hierve y me motiva cada día a despertarme, porque algo que ha hecho la educación, porque todos pasamos por el sistema educativo, algo que ha hecho la educación es cauterizar los sentidos espirituales. Eso es lo que ha hecho la educación tradicional. La educación tradicional ha hecho que los sentidos espirituales de los niños se cautericen. Y dice la Biblia aquí, oh generación incrédula y perversa. O sea, solamente creen y ven lo que palpan, lo que sienten, lo racional, lo físico. ¿Ya? Y se ha perdido esa sensación de la fe. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y perversa, cuando la Biblia dice perversa, dice torcida. Generación torcida, desviada. Dice, ¿hasta cuándo os es de estar con vosotros y os de soportar? Traedme acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Mire, amados, este mismo pasaje, y les recomiendo que lo hagan cuando estudien la Biblia. No solamente lean la palabra, amados, estudien la palabra. Este es un tiempo, esa es la forma de cómo vamos a resplandecer en medio de las tinieblas, estudiando la Biblia, meditando en ella. Esto mismo que está diciendo aquí Lucas, lo dijo también, lo dijo Marcos. Lo mismo. Marcos capítulo 9, pero Marcos dice unas cosas que allí Lucas no alcanzó a comentar sobre el mismo acontecimiento del joven endemoniado y sobre los discípulos. Y ahí en Marcos capítulo 9 sucede que Jesús le preguntó a aquel padre de familia, venga, cuando el muchacho, el Señor fue y le dijo, venga, tus discípulos no pudieron echar fuera a este demonio. Y Jesús le preguntó al padre de familia, ¿tú crees? Eso fue lo primero que dijo Jesús al Señor, ¿tú crees? Y después el Señor dijo, sí, creo. Pero después de él decir creo, él le dijo, ayuda a mi incredulidad. Y muchos vivimos en esa situación que vivía ese Señor. Creemos, pero por ratos. Luego, nuestra fe decae. ¿Y sabe por qué? Porque eso es una lucha diaria. Repito para que lo tengamos guardado en nuestro corazón, es una lucha diaria. Amados, estamos en un tiempo de lucha diaria, 24/7, 24/7. Y se los digo porque a mí me sucede que hay días que yo digo, wow, tengo una fe y aparézcaseme, levánteseme, lo que sea, pero hay momentos que no.
Y allí lo importante de perseverar, de permanecer, de decirle al Señor, Señor, permite que mis sentidos espirituales sean sensibles. Es importante de que no camines solo, que te dejes pastorear, que tengas a alguien que te ama, que te pastorea, que te disciplina, que te enseña, que te reprende, que te reargulle, alguien que ora por ti, alguien que te impone manos, alguien que está clamando contigo. Caminemos juntos, no podemos quedarnos solos, ¿ya? Porque es una lucha diaria. Y por eso este hombre le dijo, ayuda a mi fe. Llegó Jesús, reprendió ese demonio, y después llegaron los discípulos, en el capítulo 9, versículo 26 dice, estoy en San Marcos, Marcos capítulo 9, 26. Es el mismo acontecimiento, pero narrado por Marcos. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Pero él entró a la casa de sus discípulos y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos le preguntaron a Jesús, venga, ¿qué pasó, Jesús? Que tú echaste fuera a este demonio y ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le respondió, dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ojo aquí, amados, que aquí hay dos claves vitales. Después de que Jesús les dijo que este género no salía sino con oración y ayuno, fue que sucedió lo que Jesús les comentó a ellos, hacer que estas palabras os penetren bien, y que les digo que él iba a morir, pero ellos no alcanzaron a entender, ellos solamente veían la muerte como algo malo, el sufrimiento como algo malo, pero no veían el poder del sufrimiento, ¿ya? Pero ¿sabe por qué es que le estaban veladas estas palabras? Porque vivían en su condición natural. Y por eso Jesús les recomendó, mire, en este tiempo que estamos en medio de una generación perversa y torcida, lo que nos va a ayudar a sostenernos es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Quiero motivarlos, amados. Y ahorita vamos a meditar un poquitico sobre estas dos cosas de la oración y el ayuno. Pero quiero motivarlos, amados, que no hagamos ni de la oración, ni el congregarnos, ni del ayuno, actos rituales, sino que realmente dispongamos en nuestro corazón el poder entregarnos completamente, porque ¿qué es el ayuno, amado? Mira, el ayuno, más allá de abstenerme de comer algo, el ayuno es de poderle decirle a mi alma, alma, tú no gobiernas, porque el ayuno, más allá de no tener que comer, es decirle, mira, alma mía, tú no eres la que tienes el control en mi vida. ¿Por qué? Porque a nuestro paladar le encantan los sabores ricos, le encantan los sabores sabrosos, ¿ya? Y Dios nos permitió y nos dio eso, nos dio los sentidos para disfrutar. Pero lamentablemente ha llegado algo en esta generación corrupta que ha sido la lujuria. Por eso a mí ese texto de la lujuria que la pastora nos compartió de tiempo me ha ministrado mucho y los invito a que lo lean constantemente, léalo y medítelo y sáquele jugo. Mire, ese texto de la lujuria es brutal, porque la lujuria no solamente es un deseo insaciable sexual, no, es un deseo insaciable en muchas áreas económicas, relacionales, alimentarias, mentales. Porque la lujuria se mueve en diferentes áreas, porque es un deseo insaciable. Y el ayuno tiene ese sentido poderoso, decirle a nuestra alma, cálmate, tú no gobiernas. Mente, cálmate, tú no gobiernas. Gobierna el cielo, gobierna Jesucristo. Señor, tú tienes el control. Yo le digo a mi alma, cálmate. Por eso los quiero invitar, amados, que dinamicemos el ayuno. Chévere que nos conectemos los días domingos, pero los que tengan posibilidad durante la semana sacar otros tiempos de ayuno, hagámoslos. Amados, es importante estar orando, y ahorita vamos a ver el ejemplo de una persona que nos va a abrir el panorama, que es la vida de Daniel. Daniel, en un tiempo perverso, difícil, complejo, en medio de una situación difícil, cumpliendo funciones naturales, él entendía que él tenía una posición espiritual y él era íntegro. Y él supo consagrarse, supo ayunar.
Supo vivir en medio de esa situación tan difícil. Le fue revelada cosas que aún hoy estamos nosotros viendo lo que Dios le reveló a Daniel. Y ahorita vamos a mirar ese caso de Daniel. Amados, cuando está hablando Jesús aquí, que hay géneros que no salen con oración y ayuno, nos está invitando profundamente a que nosotros podamos llevar a nuestros sentidos a que se sensibilicen espiritualmente, a nuestro ser que se sensibilice. ¿Y sabe por qué le pasó a los discípulos que no entendían? Que no entendieron lo que Jesús les decía. ¿Y por qué Jesús les recalcó y le dijo, hacer oír? ¿Por qué Jesús les dijo eso? Porque esa obligación es mía. Esa obligación es mía de hacer oír. Mira, el alma no va a querer orar. Como les decía ahorita, ese letargo llega constantemente. Muchos empiezan a orar y empiezan a quedarse dormidos. Lo digo porque me ha pasado. O empiezan a orar y Señor, y solamente empezamos a pensar, y el trabajo, las cosas, y la mente se me va y no alcanzo, y no me conecto con el Señor. Hay dos claves vitales. Adoremos. Cuando tú empieces a orar y veas que no puedes conectarte con Dios, no ores más. Cállate y empieza a adorar, adora. Empieza a adorar, a adorar, a adorar. Y si hablas en lengua, habla en lenguas. Y ahí vas a empezar a ver que tu oración va a empezar a cambiar. Pero es importante orar, pero no solamente la oracióncita en la mañana, Señor, te doy gracias, Señor, ayúdame, guíame, guárdame en los caminos, Señor, guárdame, amén. Y chao. No, amados. En medio de las tinieblas que están cubriendo estos últimos tiempos, tenemos que humillarnos delante del Señor constantemente, pero no como un acto religioso, sino que nuestro corazón dependa de Dios, como Daniel, que lo determinó, dice la Biblia que oraba 3 veces en el día. Y yo no sé a quién de nosotros, si en algún momento nos dicen, venga, a usted, por estar haciendo lo que está haciendo, lo vamos a meter en la cámara de gas, o lo vamos a expulsar de tal cosa, le va a quitar tal cosa, como le hicieron a Daniel, que lo metieron en el foso de los leones. Y él dijo, bueno, el Señor me librará. Y salió libradito. Pero como somos tan naturales, no alcanzamos a entender esa condición. El ayuno y la oración tiene ese sentido, más que una acción religiosa. Eso tiene ese efecto, amados, de desbaratar, escúcheme, todas las maquinaciones de las tinieblas. Desbaratar todas las maquinaciones de las tinieblas. Porque sabe, amados, nuestros ojos espirituales han sido tan cegados que no alcanzamos a percibir que muchas de las cosas que yo hago no es que son cosas mías, son dardos que el enemigo me manda, yo creo que son mías y sencillamente yo concedo. ¿Por qué caigo en pecado? Sí, porque mi alma tiene un deseo. Porque dice en la Biblia que antes de que yo caiga en pecado viene la concupiscencia, que es ese deseo fuerte. Pero sucede que eso me lo manda el enemigo a través de los deseos de la carne, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Pero eso me lleva a mí a pecar. Pero sencillamente cuando yo soy apercibido espiritualmente, llegan esos dardos y yo los reprendo. Yo me someto a Dios, confieso mi pecado, digo, tengo una puerta abierta, tengo este área por restaurar. Pero a veces no alcanzamos a percibir esto. Vamos un momentico para que entendamos del problema tan grande de la insensibilidad de nuestras vidas, de lo que Jesús le dijo, venga, hagan que estas palabras os penetren, porque ellos no tenían sensibilidad en sus oídos, ¿ya? Vamos a mirar esta situación tan compleja. Vamos allí a Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13. Allí en Mateo capítulo 13 hay algo que está pasando muy especial. Y sucede que Jesús acaba de hablar de una parábola. Y era la parábola del sembrador. Esta parábola es muy importante, amado. Mire, en este mismo momento que tú y yo estamos aquí recibiendo la palabra, escúcheme muy bien, no podemos ignorar que también hay demonios dispuestos a robar lo que Dios quiere traer. No podemos ignorar que también hay demonios dispuestos a traer distracción. No podemos, y aquí no es que estoy diciendo que vamos a satanizar todo, no. Dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no ignoréis.
Y en el mismo momento, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo de Daniel, en el mismo momento que nosotros dispusimos nuestras vidas para buscar a Dios, hacer su voluntad, en ese momento las tinieblas también, ay, mire, este se nos quiere ir, este se nos quiere desbaratar, el propósito de este se va a cumplir, caigámosle encima, desbaratémosle, mandémosle dardos, traigamos opresión, levantemos su concupiscencia, hagamos que este caiga fácilmente, en ese mismo momento. Y ahí en la parábola del sembrador dice que muchas veces la palabra es sembrada, pero llegan las aves y se la roban, se la quitan, pero a veces la palabra no tiene raíz y a veces no da fruto. Por eso es importante, amados, el que nosotros estemos tan cerca de Dios para que las tinieblas sean desbaratadas. Y en momentos también es necesario reprender, porque a mí es momento de reprender. Hay momentos que a mi mente llegan pensamientos y yo digo, ¿qué estoy pensando? Eso no es mío. Y claro, en el nombre de Jesús te reprendo y empiezo a reprender puntualmente esos pensamientos y esos sentimientos. Y no, eso no es mío, lo declaro que en el nombre de Jesús te vas. Y empiezo a reprender eso y ¡guau! Se va. Y digo, ay, tremendo. Porque hay cosas que a veces que nosotros, como decía un día nuestra amada pastora, hay momentos que nos echamos encima cochinadas que no son nuestras, popó que no es nuestro. No, es que yo tengo una sensación de recaer en el consumo, en volver a fumar. Eso no es tuyo. Porque se había, porque los que estamos en Cristo, nuevas criaturas, de las cosas viejas pasadas, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo permanezco en Cristo, soy renovado, revestido, y eso me lleva a tener una nueva naturaleza. O sea, mi identidad es diferente, pero esas luchas las voy a tener. Por eso les digo la importancia de estar cercanos, de permanecer en comunión con Dios y en comunión con los hermanos para poder vencer. Pero cuando dejo que todas esas dardos minen y lleguen a mi corazón y tengan sentido como si fueran míos, como si realmente, y eso es un engaño, eso es una mentira, pero creo que es mío, entonces ahí eso tiene cabida. La parábola del sembrador dice ello, pero no vamos a centrarnos en la parábola del sembrador, sino ahí en el capítulo 13, versículo 10, para que entendamos que por qué oímos y no entendemos, por qué vemos y realmente no discernimos. Sigue diciendo, San Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ojo aquí. A nosotros, a ti y a mí, amados, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, a nosotros nos es dado ya el saber los misterios del reino de los cielos. Y recuerden que el reino de los cielos no depende de comida ni bebida, como muchos creen. El reino de los cielos depende de las cosas naturales, que estamos tan arraigados en la condición natural. Y no es que eso nos quiera volver a nosotros religiosos, no. Nosotros tenemos que vivir en esta tierra de los vivientes, entendiendo que nuestra ciudadanía es diferente, que nuestra naturaleza es diferente, que quien gobierna nuestras vidas es diferente. Ayer yo comentaba y les decía a los hermanos, yo anhelo que se haga realidad lo que el Señor ha anhelado para este tiempo, de que existan profesionales, existan personas en las diferentes esferas de la sociedad, abogados, licenciados, administradores, científicos, doctores, todas las áreas del conocimiento, ingenieros informáticos, pero llenos del Espíritu de Dios, que entiendan las cosas espirituales y que vivan en esta tierra entendiendo el poder que tiene Dios por medio de las cosas espirituales. Pero lamentablemente nos arraigamos tanto a esta vida natural y perdemos el sentido. Y dice que los misterios del reino, ¿se acuerdan? No olvidemos leer las parábolas, las bienaventuranzas. Esa bienaventuranza nos amplía realmente qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es mucho más allá de lo que nosotros sencillamente vemos de la papa, de la comida y ya. Es mucho más amplio, mucho más grande. Y sigue diciendo, mas a ellos no les es dado, está hablando de aquellos que no tienen la simiente de Cristo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mira, amados, esto es muy importante.
Dios quiere darnos más. Dios quiere que en medio de las tinieblas realmente resplandezcamos. El Señor quiere darnos mucho más de lo que hasta hoy hemos recibido. Y no solamente espiritual, físico también, porque es necesario para estos últimos tiempos. ¿Ya? Pero lamentablemente muchos no tienen la capacidad de poder recibirlo, mucho más que el Señor tiene dispuesto, porque somos naturales, porque no somos apercibidos, porque no entendemos, porque tenemos nuestros sentidos insensibilizados, nuestro corazón engrosado. Y por eso no se nos puede dar más, lamentablemente. Porque Dios está esperando personas maduros para poder seguir derramando lo que Él tiene para estos últimos tiempos. Y sigue diciendo, por eso les he dado por palabras, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Yo no sé qué tanto se ha engrosado tu corazón, amado. No sé qué tan insensible esté tu corazón. No sé si eres apercibido en las cosas que ves espiritualmente, que escuchas. No sé qué tanto retumba. No sé cómo es tu comunión con Dios. No sé cómo son tus tiempos de búsqueda de Dios. No sé cómo tú ves la situación en tu familia, no como una consecuencia natural, sino también como un actuar espiritual. No sé si tú te levantas en contra de tu esposo o de tu esposa solamente, en contra de tus hijos o de tus hijas, ¿ya? Entendiendo solamente eso como una condición natural. No sé qué tanto está nuestro corazón engrosado. Pero por eso es que Jesús decía generación incrédula y perversa. Porque muchas veces no alcanzamos ni a ver ni a entender lo que el Señor tiene. Porque no dedicamos tiempo a negarnos a nosotros mismos, a tomar las armas de nuestra milicia, especialmente la oración, el ayuno, el arrepentimiento vital. Y sigue diciendo, el 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y que el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, bienaventurado tú, amado, porque tienes sed de Dios. Bienaventurado tú que estás conectado hoy, los que están en cada una de sus familias, porque tienen anhelo de Dios y el Señor les va a traer luz, el Señor va a traer libertad, el Señor va a traer sed, hambre de Él y va a poder hacer que su gloria resplandezca. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque os cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, pero no vieron, y oír lo que oís, y no oyeron. Bienaventurados somos nosotros, amados, bienaventurados, bienaventurados. Bienaventurados hoy que el Señor nos está instando por medio de esta palabra para que nos arrepintamos de no hacer lo que nos es demandado hacer y lo que nosotros tenemos que hacer. Para finalizar y cerrar lo que sentía de parte del Señor, que el Señor quería hablarnos, vamos a mirar la vida de Daniel. Daniel es un ejemplo muy especial. El tiempo no nos va a dar para poder mirar profundamente a Daniel. Los invito, amados, que lo lean. Daniel es muy corto, tiene, creo que son como 13, 12 capítulos apenas. Pero Daniel tiene una característica muy especial. Y sucede que Daniel era joven, pero no era un joven normal. Era un joven que había sido enseñado en su casa bajo los principios del Señor. Y no solamente su conocimiento, sino en su vida interior también. Y eso es importante. Y hablo aquí a los papás. Los papás es importante que le enseñemos a nuestros hijos sobre la palabra, sobre lo que dice la palabra de Dios, lo que son los rudimentos, lo que es la doctrina. Pero es mucho más importante también, amados, el llevarlos a ellos a que su ser interior se dinamice,
de que ellos tengan una experiencia viva con Dios. Eso es mucho más especial. Y Daniel tenía eso. Tenía conocimiento porque era, dice la Biblia, que una de las características de Daniel era que era muy entendido y de muchos conocimientos, pero una persona íntegra, íntegra. ¿Ya? Y que había decidido no contaminarse con la comida del rey. Mire, y en las cosas que engrosan nuestros corazones, que hacen que nuestros sentidos espirituales no sean sensibles, es que normalmente nosotros comemos mucha comida de la sociedad. Nos alimentamos constantemente de cosas que no debemos alimentarnos. Por eso hablábamos ahorita de la lujuria. Las redes sociales no es que sean buenas ni malas, es lo que realmente está llegando a mi vida por medio de ellas. Los programas de televisión no son buenos ni malos, Netflix no es bueno ni malo. ¿Qué es lo que está llegando a mi espíritu por medio de eso? ¿Qué es lo que me está haciendo a menguar, a no buscar al Señor? Esa es la necesidad interna de mi corazón de buscar amistades que no son propicias. Y Daniel es un ejemplo muy claro de ello, porque Daniel decía que él había decidido no contaminarse con los alimentos del rey. Él estaba en medio de una comunidad pagana, pagana literalmente, pero él no vivía de acuerdo a sus rudimentos, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus formas filosóficas, sus condiciones culturales, no, sino que él vivía de acuerdo a los principios que habían sido establecidos en su corazón, de acuerdo a lo que el Señor había colocado en su vida. Y vamos a leer solamente una partecita allí de Daniel capítulo 10, versículo 12. Y luego le invito para que profundice más sobre Daniel, que Daniel es un buen ejemplo para que nosotros podamos realmente vivir en este tiempo, en las situaciones que estamos viviendo en la realidad. Y sucede que cuando Daniel, en este momento Daniel estaba con un ángel, y el ángel le trajo una visión. Y sucede que en ese momento Daniel estaba en un tiempo de ayuno, estaba ayunando. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos? Que hay géneros que no salen con oración y ayuno. Daniel tenía claro lo que era la consagración, la santidad, la oración. Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces al día. Y estaba en ese tiempo, en ese momento en ayuno. Y las revelaciones que Dios trajo sobre Daniel fueron brutales. Lo que Daniel pudo hacer en ese tiempo, que fue revelarle los sueños al rey Nabucodonosor, eso fue tremendo, fue muy especial. Pero no solamente en aquel tiempo lo que Daniel hizo, sino lo que también proféticamente Daniel nos dejó por medio de lo que el Dios le dio para este tiempo. Los que pudieron estar al principio de esta emergencia sanitaria, la pastora nos enseñaba sobre las 70 semanas de Daniel, muy específico, bien clarito, muy especial. Y Daniel recibió eso. Pero ¿sabe por qué Daniel recibió eso? Porque él decidió consagrarse, vivir apartado. Dice la Biblia, amados, que nosotros, tú y yo, aún cosas mayores veremos. Cosas mayores. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparado para los que le amamos. Pero la pregunta es, ¿por qué no vemos eso hoy en día? ¿Sabe por qué? Porque nuestros corazones están engrosados, porque vivimos siempre en nuestras propias vidas, porque no dedicamos tiempo a la oración, al ayuno, porque no nos estamos consagrados, porque no nos desvivimos por Dios. Y no estoy hablando aquí que desvivirse por Dios es que tengas que dejar tu profesión, no. Que tengas que dejar tu familia, no. Por eso es que Daniel, me encanta el ejemplo de Daniel, porque Daniel tenía una condición civil de alto rango en medio de un pueblo pagano, pero con unos principios. Mira, en la iglesia hay fisioterapeutas, hay entrenadores físicos, hay médicos, hay abogados, hay contadores, hay negociantes, bueno, de todo. En la iglesia hay de todo con nuestra congregación. El consagrarse, el determinarse al Señor, eso no quiere decir que yo tenga que volverme religioso. No. Pero sí mi vida tiene que marcar una condición de vida totalmente diferente. Y Daniel
En ese tiempo que estaba en ayuno, se le apareció este ángel y este ángel sucedió algo muy especial y vamos a leerlo desde el versículo 10-11. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he venido, enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque Daniel en aquel momento que sintió esa presencia tan sobrenatural, él cayó y se desmayó. Dice la Biblia que se desmayó, pero luego se compuso y tomó fuerza. Y mira algo que dice el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Y a mí esto cuando yo leí esto, hizo un boom en mi vida. Digo que desde el mismo momento, desde el primer día que él dispuso en su corazón a entender y a humillarse. Mire, ¿se acuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos? Hacer que estas palabras os penetren. Dice, pero que ellos no entendieron. Y ya se saben por qué no habían entendido. Pero Daniel dice que desde el mismo momento, desde el mismo día, el primer día que él dispuso entender y humillarse, dice, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabe cuáles fueron las palabras que Daniel estaba allí pidiendo? La liberación del pueblo de Israel. Y esa oración había subido así derechito al Señor. Pero porque Daniel en su corazón estaba con la disposición de entender las cosas no desde un marco natural, no solamente la opresión que estaba viviendo el pueblo en aquel momento, sino un plano mayor del destino del pueblo de Israel para ese tiempo. Pero allá hay otra clave vital, la clave vital a la oración y al ayuno, para poder entender las cosas de Dios en estos tiempos tan difíciles, es este tema, humillarte. Y me gozo de lo que pasó hoy en el ayuno, fue muy especial, muy poderoso. Porque el abrir el corazón, eso tiene un deseo profundo de Dios. Y cuando estaba en el ayuno, yo sentía que el Señor se quebrantaba de cómo sus hijos son engañados por sus deseos, que no son sus deseos, sino son deseos de las tinieblas, a causa de muchas heridas, muchos faltantes que las tinieblas han causado, pero que papá hace tiempo está dispuesto para restaurarlos. Pero vamos a ver el otro pasaje, lo que pasó, y por qué muchas veces las oraciones no sentimos esas respuestas inmediatas. Sigue diciendo el versículo 13. Te repito, dice, vamos a leerlos, dice, desde el 12 para que podamos entender el 13. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. El 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sabe qué pasó? Desde el mismo momento que Daniel dispuso su corazón a entender y humillarse, desde el mismo momento que él hizo la petición, esa petición subió. Pero dice que el príncipe de Persia se le opuso. Y sabe, amados, a veces no entendemos nosotros lo que Jesús le dijo allá a los discípulos. ¿Ya? Que hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Hay una lucha espiritual, amados. Tenemos una lucha espiritual, por eso lo que decía acá ahorita que leíamos en Isaías, tinieblas cubrirán la tierra.
Hay demonios operando para poder mover tu vida en contra del plan de Dios, para hacer que tus sentimientos se alboroten, para hacerte pensar cosas que no son, para que llegue un letargo, para que tu vida sea desviada, para que recaigas en pecado. Hay demonios ahí actuando, hay demonios actuando. Y Dios está dispuesto a contestar muchas oraciones, pero están detenidas porque hay demonios actuando, y no es que Dios no quiera, es necesario que nosotros hagamos oír en lo más profundo de nuestro ser lo que el Señor ha determinado. Tomemos nuestras armas espirituales, oremos y ayunemos y le pidamos al Espíritu que nos haga entender lo que Él tiene, y con entendiendo lo que Él tiene podamos desbaratar las artimañas, las tinieblas. He allí el poder de la oración y el ayuno. Y Daniel ayunó 21 días para poder ver esa manifestación gloriosa de Dios. Este príncipe de Persia se lo puso a Miguel. Y amados, quiero hoy que lo que el Señor ha traído, de que anhela el Señor que resplandezcamos en medio de estos tiempos, eso traiga algo poderoso en tu vida, para que hoy hagamos lo que hizo Daniel, humillarnos. Hagamos lo que hizo Daniel, disponer nuestros corazones para entender, para que nuestros corazones no sigan engrosados, para que nuestros sentidos espirituales sean sensibilizados, para que seamos santificados, para que nosotros podamos tomar las armas de nuestra milicia y podamos recibir lo que Dios tiene para este tiempo. Vamos a orar, amados, vamos a orar, pero antes de orar, voy a pedir que 5 hermanos abran su micrófono y comenten lo que el Espíritu hoy ha ministrado, lo que el Señor ha hablado. Porque no he hablado yo de lo que yo he querido, sino que he hablado la palabra que está aquí, en la palabra de Dios. Y sé que el Espíritu tiene algo muy poderoso para nosotros en este tiempo. Entonces, y después sí, oramos y después vamos a orar puntualmente, pero me gustaría que 5 hermanos quieran compartir algo que el Señor le ha hablado a su vida y la ha confrontado y le ha hecho entender algo con relación a lo que el Señor hoy ha ministrado.